El Crimen fue Menor es un podcast de poesía de Radio Huartes. Soy Fernando Montenegro, profesor de literatura, crítico literario y sobre todo lector de poesía. En este podcast invito a un lector o lectora tan desquiciada como yo y le pido que lea un poema que le haya arruinado la vida. Después de la lectura comentamos el texto y nos dejamos llevar por él hasta que nos deje mudos o hasta que nos boten del estudio. Este podcast se graba en los estudios de Radio Huartes en Guayaquil, Ecuador, y lo pueden encontrar en la página de la radio www.radiohuartes.huartes.edu.es y también en Spotify. En este ya 9º episodio de la tercera temporada, que estamos grabando el 15 de octubre del 2025, he invitado también otra vez, ¿no? Está aquí mi amigo y colega Andrés Landázuri, para hablar finalmente de Jorge Enrique Adum. ¿Qué dice, pana? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo te va? Años. Sí, nos ha detenido. Han sido semanas convulsionadas. Nos ha detenido el mundo, sí, pero aquí volvemos para leer uno de los nombres importantes, digamos, ¿no? De la literatura nacional. De entrada, bueno, yo te decía, este texto, en el contexto en el que estamos viviendo, es como muy adecuado de leerse. Cuando se publique este podcast vamos a ver qué pasa en este país, no sabemos. A ver si existe todavía. Veamos, pero el Jorge Enrique Adum es un poeta. Yo siento que hemos hablado de Adum a lo largo de los años, bien y mal, que es una presencia todavía en nuestras vidas, y yo creo que en la medida que se va alejando, digamos, el año de su muerte, que si no estoy mal es del 2009. 2009 creo, ¿no? sí. Es una figura que justo en momentos como estos se agranda, ¿no? Sí. ¿Te da esa sensación? Sí, claro, Adum es un personaje, digamos, significativo por varias razones. Quizá primero porque tiene una producción bien grande, ¿no? Y bien variada, Sí. y de buen nivel, ¿no? O sea, importante no solo dentro sino fuera del país. Pero también, digamos, y no solo por su obra, sino que además fue divulgador y crítico, ¿no? O sea, él estuvo a cargo de muchas publicaciones importantes. Cuando estuvo en la Casa de la Cultura, por ejemplo, fue el que publicó lo de José de la Cuadra, las obras completas. Publicó entiendo que Alfredo Gangotena, o sea, ahí aliado con Benjamín Carrión, él estuvo a cargo de unas publicaciones que son bien centrales, ¿no? Y entonces también fue, digamos, un crítico, un comentador de la literatura y del panorama cultural ecuatoriano muy activo, ¿no? Y además fue una personalidad política, nunca ocupó un cargo público, al menos de elección, pero siempre posicionado, siempre, digamos, presto a hablar cuando había que hablar, sí. y con unas posturas bien claras, sí. Entonces también fue significativo no solo como escritor o como poeta, sino como personaje de la vida pública ecuatoriana durante mucho tiempo, ¿no? Y además creo yo que él es uno de los que asume el rol de poeta nacional, ¿no? Lo toma ese. Lo tomas, lo abraza, se apodera de él. Creo que es una huevada que hay que tomársela, ¿no? Digamos, o sea, no te la dan. No te la dan, claro. Es también, digamos, un posicionamiento que te ubica también en el panorama literario. O sea, hay muchísimos autores que a la larga pasan desapercibidos un poco porque no le quieren hacer juego a la lógica de la literatura nacional. Sí. Y quizá tienen mucha razón al hacerlo. Sí. Pero Adum, al abrazar, digamos, en su escritura una reflexión sobre la nación, en la época en la que lo hace, en la emergencia de la Casa de la Cultura y el proyecto del Pequeño País de Benjamín Carrión, se vuelve una especie de portavoz de la literatura nacional. Además, como vivió exiliado mucho tiempo, entonces se vuelve una especie de figura que representa al Ecuador literariamente. Y eso, nos guste o no, y tenga aspectos positivos o negativos, pero lo convierte en una voz que cuando pasa el tiempo va quedando ahí como una especie de voz autorizada o importante, ¿no? Y creo que, o sea, no, sí, completamente de acuerdo. Yo creo que en otro espacio habrá que discutir justo las derivas de ese posicionamiento de Adum. Claro. Lo que sí me da la sensación es que tanto desde el punto de vista literario, de lo que ha pasado en los últimos 15 años de la literatura ecuatoriana, y lo que ha pasado en el campo de la política, yo creo que Adum sí es uno de esos personajes
que se extrañan. No porque yo en ocasiones siento que lo leo y no estoy de acuerdo con Claro. ¿no? Sí, sí. Pero hace falta que lo diga, o sea, que diga qué opina de la huevada que estamos viviendo Claro. ahorita, o sea, qué opina de, por ejemplo, por ejemplo, lo que ha pasado con la Feria del Libro de Quito, todas estas cuestiones, la emergencia de estos nuevos autores, de estas nuevas autoras, ¿qué habría dicho, no? Me extraño esa voz. No sé si me pasa lo mismo con otros poetas, quizás que a mí me gustan más o más importantes, como César Dávila. Claro, ¿no? claro. Pero claro. la presencia de Adum era... Yo lo vi, ¿tú lo viste? ¿Lo conociste así como...? Sí lo vi alguna vez, pero no recuerdo en qué contexto. Alguna vez en la universidad, ya viejito, en Sí. algún encuentro, en alguna Porque cosa. en los 2000 vivió aquí en el país. Creo Sí, que desde sí, los sí. 90 vivió aquí en el país. Sí, ¿cuándo habrá vuelto él? Tal vez un poquito antes, 80s, Sí. 90s, por ahí, ¿no? Pero en alguna cosa, o sea, no es que lo conocí personalmente Sí, sí, ni lo sí. salude, pero lo vi en alguna charla, Pero en alguna cosa. uno tenía una presencia... Claro, yo había leído entre Marx de muy jovencito. Claro. Y sabía que existía este hombre. Y yo lo vi una vez solo, en la Alianza Francesa, Ya. en una lectura de poesía, con el otro con Iván Oñate, que acaba de fallecer, sí, sí. que a mí es un poeta que me gusta Yo mucho lo como conozco poeta. muy poco. Tiene unos poemas lindos, Oñate. Y los vi a los dos leyendo en la Alianza Francesa, y me sorprendió que Jorge Enrique, que yo idolatraba, y creo que sigo idolatrando de alguna manera, me pareció súper chiquito, ¿no? Me Sí. sorprendió, era muy viejito ya. Ya. Estaba como muy viejito, ya estaba un par de años de morirse y estaba enfermo, pero lo vi así, probablemente era por eso. Pero era una presencia, digamos, una figura que uno sabía que estaba por ahí. Sí, sí. Y que tenía esta especie de, no sé si aura, esta presencia. Sí, sí, una especie tal vez de autoridad que hoy en día tal vez se criticaría, ¿no? Sí, pero, sí, claro. pero que la tenía, ¿no? La tenía y tenía una voz ahí escuchada, ¿no? Yo no recuerdo la ocasión en la que lo vi, pero estoy seguro que lo vi alguna vez en alguna de estas charlas o cosas. Pero tengo una anécdota familiar con él, porque él es ambateño, ¿no? Claro, nació en Ambato. Nació en Ambato y estudió en el San Gabriel, en Quito, Sí. ¿no? En alguna vez que leí sus memorias, él decía que gracias a ellos me hice ateo, ¿no? Suele ser el Suele efecto ser, de yo esa podría decir lo mismo, ¿no? Pero había sido compañero de mi abuelo materno, ¿no? Ya. Y mi abuelo siempre que podía contaba, mi abuelo fue médico y nunca tuvo muchas pretensiones literarias ni nada. Él no es el que tiene escrito unos poemas. No. Es tu abuelo. Es mi abuela, del otro lado paterno. Este abuelo en cultura literaria no tenía demasiado interés, ¿no? Pero siempre contaba la anécdota de que cuando él estuvo en el colegio participaron en un concurso de poesía Los Juegos Florales. Ajá, a la Virgen además. Y que mi abuelo le ganó al Negro Adum. Siempre decía, yo le gané en un concurso de poesía al Negro Adum. ¿Qué poema habrá sido? Alguno a la Virgen a los 15 años, ¿no? Pero mi abuelo siempre contaba eso, ¿no? Entonces... Qué increíble, qué buena historia. Que uno tiene la sensación de conocerlo mucho a Jorge Enrique por Entre Marx, Ajá. donde está como encriptada. Yo he leído de cerca de memoria algunas páginas hace varios años. Entonces siento que sé mucho de la vida de Adum, más que de cualquier otro escritor. Sí, es verdad. Y que es de los poetas que hemos discutido acá, porque hemos hablado también de Sonia Manzano, que son los que hemos podido conocer, ¿no? Porque Claro. la gran mayoría se murieron hace mucho. Claro. Y entonces eso también... Creo que... ¿Te parece que eso condiciona un poco la lectura de los textos? Sí, ¿no? además esta postura que ya la tenía ganada cuando uno empezó a leer, digamos, ¿no? Ya él era como uno de los poetas vivos importantes del Ecuador, ¿no es cierto? Claro, cuando uno es más pequeño tampoco critica mucho eso, sino que solo lee. Lo lee y lo acepta, ¿no? Y entonces era como una voz un poco necesaria, ¿no? Cuando yo entré a la universidad y empecé a leer poesía, era uno de los referentes y siempre estaba nombrado por aquí, por allá. Entonces, y Entre Marx, digamos, viene a ser, siempre es difícil decirlo, pero posiblemente la novela más importante de la segunda mitad del siglo XX en el Ecuador, ¿no? Sí. Por su difusión, por su experimentación, incluso hasta por la película de Luz Uriaga, ¿no? Entonces, también era un referente a ese nivel, ¿no?
Entonces, claro, sí es un personaje, quizá también por esta anécdota que conté, que uno siente como de alguna manera familiar, ¿no? O de alguna manera más cercano, sí. Y poeta, el caso de Sonia Manzano es el mismo, pero poeta, novelista. Ah, claro. No siempre es el caso. No o sea, siempre. César Dávila, del que vamos a hablar seguramente más después, es un cuentista maravilloso, claro, maravilloso. Pero digamos, los poetas que hemos leído, aunque hayan escrito otras cosas, son fundamentalmente poetas. Y Adum es el autor de Entre Marx y el autor de una obra poética copiosa. Y también tiene unos cuentos, estos memorias imaginarias, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Recuerdos inventados? Algo así. No. O sea, sí, es algo así como memorias o recuerdos imaginarios, pero el nombre es el subtítulo, no me acuerdo el título, ¿no? Es algo de Pekín, ¿no? Los amores fugaces. Los amores fugaces, sí, donde está un cuento... Porque es un personaje que es como el mismo que viaja y en cada lugar tiene como una especie de encuentro amoroso. No son los textos que más me gustan. Sí, no eran muy buenos, pero había uno que sucedía en Pekín, cuando él iba a China. Sí. Oye, este poema es, digamos, la discusión era, este tipo tiene unos poemas muy ambiciosos, súper largos, que no van a caber quizás en un episodio de 50 minutos, de una hora, o de una hora y media, depende, ¿no? La Maite ya nos ve ahí con... Este poema, Prohibido fijar carteles, relativamente tardío en la obra de Adum. Cuéntanos un chance de qué te llama la atención de este poema, qué nos puedes prevenir antes de leer este texto. Ya, a ver, digamos, yo lo escogí un poco partiendo de lo que tú dijiste, ¿no? Yo Adum en algún momento, ya aquí de profesor en la Universidad de las Artes, ¿te acuerdas cuando teníamos estos ciclos de la escuela abierta? Que hacíamos como unas charlas, cada profesor agarraba un autor y hacía una charla abierta al público. Entonces a mí en algún momento me tocó, escogí Adum. Y entonces ahí fue la primera vez que lo leí a fondo, ¿no? Nunca logré conseguirme, todavía tengo estas ediciones chiquitas de Antares, así nunca logré conseguir la obra completa. Una vez estuve cerca porque lo vi ¿cómo se llama Juan Carlos Morales de la librería El Siglo de las Luces en Quito, que postea estos 2 tomitos de poesía que el mismo Adum en su fundación publicó, que son preciosos, y le escribí y me dijo, ya vendí. Y nunca he logrado tener un buen tomo de poesía de Adum. No, yo debo decir que en la preparación de este podcast, o sea, que hemos estado leyendo Adum durante un mes casi. Sí. Perdí mi copia de Los Cuadernos de la Tierra, que es el único libro que tengo de Adum. Y antes me di cuenta que he perdido una edición que preparó El Ángel Editores, que es una antología breve de Adum. Entonces, y yo te veo también a ti con esa edición de Antares, ¿no? Y tengo otra por ahí que también es esquivo tener los libros de Adum. Es como esos cromos del mundial que uno no alcanza a comprar. Pero bueno, entonces en esa ocasión de la escuela abierta, que esto ya fue hace unos 8 años, así, pero ahí lo leí profusamente. Y por suerte en la biblioteca sí están en la biblioteca aquí en La Artes, los tomos estos de la colección de obras incompletas que puso alguna vez, ¿no? Que tiene, creo que es el tomo 2 de poesía, entonces ahí logré leer todo el tomo. Entonces, digamos, cuando yo leo a veces copio los poemas que me gustan como para tenerlos así, y tenía varios de Adum, ¿no? Pero en muchos casos eran pedazos, sobre todo de Los Cuadernos de la Tierra, que son unos poemas ambiciosos, larguísimos, sin principio ni fin. O, por ejemplo, El Amor Desenterrado, que también es largo. Y entonces el rato que decía cuál escojo me costó bastante por eso, ¿no? Porque en algún momento estuve tentado a otro que es el primero del primer libro, que es Ecuador Amargo. Que el primero se llama... Es sobre Palmira, sobre desierto y madrigal sobre Palmira. Que es una maravilla. Que es muy bonito. Sí. Bueno, en fin. Y es largo también. Pero leíble en un podcast así, ¿no? Y entonces básicamente me fui un poco buscando un poema que tenga un tamaño razonable. Y algunos me fueron quedando ahí. Por ejemplo, ese de Palmira. Me acuerdo otro de Yo me fui con tu nombre por la tierra, que es un poema sobre el Ecuador. Y era uno de los que tenía yo anotados de esa lectura. Entonces en ese momento seguramente me impresionó más. Y claro, tiene un poder particular. Quizá antes de leerlo habría que advertir. El poema se llama Prohibido fijar carteles. Y utiliza un recurso que, digamos, no se puede ver en la lectura, que es mete en medio de los versos, o como parte de los versos, palabras en mayúsculas, que son como carteles, ¿no es cierto? Prohibido curvar a la izquierda, prohibido cruzar, prohibido estacionarse, son
en medio del verso aparecen estas palabras prohibido, a veces no con la palabra prohibido, sino obedezca o póngase a la cola o no se aceptan reclamos como que fueran carteles. Y entonces es un poema que va desplegándose y va apareciendo dentro de su propio texto estos carteles que están prohibidos de fijar según el título, ¿no? Sí. Entonces ese sí es un recurso, digamos, visual de que no se puede ver en una lectura, ¿no? Y bueno, es un poema que pertenece a la etapa en la que, digamos, Adum, a ver, él también, otra de las cosas que lo hace relevante es que vivió mucho tiempo en el exilio, mucho tiempo afuera y se relacionó mucho con intelectuales importantes del ámbito latinoamericano. Y entonces era cercano, por ejemplo, a Cortázar, fue muy amigo de Neruda, incluso secretario personal, en fin. Entonces era también una figura visible, por eso digo como que asume el rol de poeta nacional, porque en términos latinoamericanos, Adum hubiera sido uno de los primeros que asomaba casi en cualquier comentario de algún poeta o algún escritor latinoamericano, claro, ¿no? Yo tengo un pana que en la U nos estamos extendiendo un poco, pero bueno, esto es lo que hace Adum, que cuando éramos jóvenes lectores de literatura latinoamericana escribió un ensayo que reclamaba el lugar de Jorge Enrique Adum en estas famosas listas del boom. Claro. Claro, éramos un poco ignorantes o muy ignorantes, como para entender que en estricto sentido Adum es un escritor del post-boom. Claro. Porque el boom es una cosa narrativa y entre más es como, creo que es del 73. Sí, pero hay 5, no sé. Y ya estamos justo en este momento, ¿no? Del post-boom. Pero bueno, generacionalmente está relacionado con todos estos Y además autores, él, por ejemplo, vivió en París en los 60s y fue cuando amigo cercano París, de Cortázar, claro. ¿no? Sí. Hay varias fotos en las que está en la casa de Cortázar, ahí, entonces era muy cercano, ¿no? Claro. Pero todo esto para decir que, digamos, este poema pertenece un poco a esta etapa de su exilio, de su vida en Europa. Apareció en un libro que se publicó en Cuba inicialmente, que se llamó Informe Personal sobre la Situación, que apareció en Casa de las Américas en el 73, y ese informe personal sobre la situación era una antología general de su poesía, pero incluía 2 colecciones nuevas fechadas, ¿no? Que no habían aparecido antes. Una se llama Curriculum Mortis, que está fechada en 1968, y ahí está este poema de Prohibido Fijar Carteles. La otra era Prepoemas en Post Español, que es una colección bien curiosa porque es súper experimental. Es increíble, y esa aparecía también en este libro del 73, también como una colección nueva, digamos, fechada en el 73. Pero publicada en la antología, o sea, dentro de las Américas. O sea, digamos, para decir en dónde se publicó ese informe personal sobre la situación. Ahí apareció por primera vez, pero dentro de una sección fechada en el 68 que se llama Curriculum Mortis. Entonces entendería que... Entonces, esa es la complejidad o las condiciones de la publicación de este poema. Sí. Vamos a la lectura, entonces. Aquí está Andrés Landázuri, que leerá el poema Prohibido Fijar Carteles, de Jorge Enrique Adum. Bien. Prohibido fijar carteles. Despiertas casi cadáver cuando el reloj lo ordena. El día no te espera. Hay tanto capataz que mide el milímetro del centavo que se atrasa por ti. Bebes del café que te quedó de ayer y sales consuetudinario, prohibido curvar a la izquierda, y casi prohibido pisar el césped, pisas el césped, porque ibas a caerte. Luego avanzas, ciudadano y durable, prohibido cruzar, sin saber para qué lado ir ni para qué. Prohibido estacionarse, porque no puedes parar la maquinaria infatigable con tu dedo solo porque te entró una astilla en el alma. Obedezca al policía, así es más fácil, saluda, di que sí, que bueno. Prohibido hablar con el conductor, y quitándote dócilmente el sombrero estupefacto, póngase en la cola, anuncia tu hereje necesidad de trabajar en lo que fuese. No hay vacantes, tal vez del año próximo por la tarde, pero no te dejan dejar para mañana lo que puedes morir hoy. Y aguantas y volverás cuando te llamen. Prohibido usar el ascensor para bajar. Con tus piernas, para eso las tienes gratis desde el último accidente. No se aceptan reclamos, para que vayas de guerra en guerra con tu himno nacional. Sonría, tu banderita, la patria a la que le debes tanto como todos. Pero ten cuidado, imbécil, por ir pensando en tu metafísica descosida, ibas a entrar en el parque público.
Prohibida la entrada. Zona estratégica. Tú, negro humano, perro cívico, civil. Silencio. Y tú sabes que no debes. Prohibido portar armas. Eso también se sabe, y tampoco los proyectos de amor, los aromas futuros. No suena todavía la sirena de las 6. Prohibidas las huelgas, que es cuando puedes pensar. Lea selecciones, tome Coca-Cola, prohibido escupir. Hombre libre de este país, libre del mundo libre. Y acatas las yuntas formidables de los diarios, y agradeces. Otros piensan por ti y les cuesta para que sigas libre. No te llames. Prohibido usar el teléfono, solo para tener quien pregunte por ti. Prohibidas las visitas en las habitaciones. Vayan a creer que estás enfermo. Prohibido formar grupos, porque tú, individuo, aislado, alicaído, con el vientre pegado al paladar que te sabe a medalla, eres inofensivo. Mejor apágate la luz, deja para algún día los rencores, ponte en toque de queda, métete en ti, prolóngate durmiendo para que vuelvas a amanecer, heroico de puro testarudo, a leer las nuevas instrucciones para hoy como un estado de sitio. Prohibido tener libros de Marx y otros libros, prohibido llevar los cabellos como te dé la gana, prohibido ir a China, prohibido besarse en los parques, prohibido tener fotografías del Che, nombrar al Che, leer al Che y otros autores. Prohibidas las faldas cortas, las películas suecas, las canciones de Bob Dylan, los dibujos de cine. Prohibido hablar mal del gobierno, prohibida la información sobre los grupos subversivos, prohibidas todas las manifestaciones. Queda prohibida la lucha de clases, ha dicho el presidente, y sigues aguantón y cobarde solo porque el instinto, él también, quien lo creyera, te colgó su letrero. Se prohíbe morir. Esta fue una lectura del poema Prohibido fijar carteles de Jorge Enrique Adum, publicado en Informe Personal sobre la Situación de 1973. Bueno, o sea, es un poema... ¿Por dónde le entramos? O sea, es parecería... un poema... Parecería que mientras estaba leyendo en Andrés estaba sonando afuera lo que no sabemos si es una marcha militar o una manifestación en este contexto político en el que estamos. O sea, parecería escrito para la ocasión. Para la ocasión. No sé, esto es perfecto. Es como nos atrasamos el fantasma de un mes en esto, realmente lo habíamos escogido antes de que empiece esto, sí. Este nuevo estallido. Pero parecería escrito, digamos, ahorita, ¿no? Sí. ¿Sientes así? ¿Sientes que hay una suerte de contingencia y actualidad en este poema que no... Total. No se agota? Porque una de las cosas, y perdóname que me alargue en esto un ratito, es que creo que durante los últimos 20 años, evidentemente nosotros crecimos en una generación muy lectora de Adum, muy lectora de todos sus contemporáneos. Benedetti, Juan Gelman, Roque Dalton, todos esos poetas, se habla de esta poesía comprometida, sí. Y como que en algún rato queda un poco antigua, anacrónica, vetusta, ya eso no se puede ya escribir de estos poetas que además están vinculados con proyectos de izquierda, algunos un poco fracasados o muy fracasados, y de repente esta lectura a mí me resulta como muy viva, ¿no? Sí, totalmente. O sea, no parece muy pasada de moda como hemos creído. A ver, digamos, lo que te plantea el poema en su imaginación es a la larga como un día cotidiano de un sujeto, ¿no? Que se levanta medio alicaído y vive o pasa su día un poco en la inercia del mundo, ¿no? Y dejándose llevar por las cosas sin saber muy bien por qué, ¿no? En algún rato lo dice directamente sin saber para dónde ir ni para qué. Y que atraviesa una serie de peripecias cotidianas, digamos, ¿no? La búsqueda del trabajo, en fin, ¿no? Sus reflexiones. Pero todo está atravesado por estas continuas prohibiciones que están en los carteles, ¿no? Que lo van coartando y que lo van encasillando y que lo van dejando como indefenso, solo, inútil, ¿no? Y eso me parece exactamente lo que está pasando, ¿no? Yo hoy de mañana o ayer veía estos miles de videos que uno ve, ¿no? En un TikTok de no sé quién sería, ¿no? Pero decía cómo los autoritarismos modernos van coartando la libertad
pedacito a pedacito, ¿no? Claro. Y así esta comparación, capaz lo viste porque estaba circulando, decía, si a ti te dan una botella de cerveza, te dan 1000 botellas de cerveza, tomas la primera, pero en la segunda hay una gota de agua, en la tercera hay 2 gotas de agua, en la tercera 3 gotas, y así, ¿no? Entonces tú te vas tomando y nunca, ¿cuándo deja de ser cerveza? ¿Cuándo cambió la cosa, no? Y la respuesta es no te das cuenta, al final estás tomando un agua saborizada, pero no te diste cuándo. Y aceptas completamente. Y entonces, eso es lo que nos está pasando, o sea, es esto que dice aquí mismo, ¿no? O sea, una desarticulación, una coerción de los derechos y de las libertades individuales y colectivas que nos va desarmando y nos pone en unas situaciones que cada vez uno se siente más desesperado. Yo, francamente, no sé qué hacer, digamos, en el día a día. O sea, varias veces digo, chuta, ¿para qué estamos haciendo las clases? Deberíamos salir a tirar piedras, tal vez. Pero tampoco sabes cómo ni por qué. Y y entonces esto, digamos, que es un poema del 73, es más o menos lo mismo que uno siente en este momento, ¿no? El personaje que camina por estas calles en este poema bien podría ser un personaje actual, ¿no? O sea, tal vez... No sé, tal vez no aparecería el nombre del Che por ahí, o este Cine, que entiendo que es un caricaturista que realmente no lo conozco. En fin, o sea, aparecen unos... Claro, quizás los referentes habrían cambiado. Habrían cambiado. ¿No? Sí. Pero la esencia es tal cual, ¿no? Y creo que dices algo clave porque otra de las cuestiones con el imaginario que tenemos de esta poesía comprometida... Uh-huh. ¿No? Es que el poeta asume una posición, digamos, relativamente mesiánica, que aquí no está, porque aquí, digamos, asume, y que de hecho es mucho más común de lo que uno cree cuando lee a estos escritores, que es un ciudadano común y corriente. De hecho, la palabra ciudadano aparece aquí de manera explícita, y que es el ciudadano que ve coartadas estas libertades en su experiencia cotidiana. Uh-huh. A mí esto me recuerda mucho a... A ver, este es un poema que tranquilamente podría estar en Entre Marx. Sí. No, este es un poema... De hecho, cuando uno busca los poemas de Adún publicados en el internet, en las páginas, famoso Círculo de Poesía, etcétera, hay fragmentos de Entre Marx, ¿no? Por ejemplo, hay un poema Bichito que está publicado por ahí, como si efectivamente en este punto de su carrera... Adún decide que es escritura, ¿no? O sea, que son un poco lo mismo y se van como intersectando. Quizás él no lo veía tan así, pero bueno, entre Marx tiene momentos como estos, ¿no? En donde está usada la segunda persona. Sí. De hecho, él lo subtitula texto con personaje, ni siquiera novela, ¿no? Y esto es esto. Esto es un texto con un personaje. Exacto, ¿no? Sí. Y yo recuerdo muy vívidamente... que hay un momento en la novela, muy temprano en la novela, que el narrador está sentado en un baño público. Uh-huh. No sé, me imagino por qué, no sé por qué me imagino que es un baño público en el Ejido, tal vez lo dice. Y si uno ha entrado a un baño público en un parque, por lo menos hace años, se va a encontrar lleno de grafitis, y ¿no? Pone ahí unos, ¿no? Sí. Y hay unas frases que ahorita no me acuerdo, que tiene la reflexión, dice, en este país para ser escritor hay que escribir en las puertas del urinario. Ajá, sí. Y entonces yo pensaba justo en que esa es la materia prima del poema, que es esto que, por lo menos, me imagino que es propio de todas las ciudades en el mundo, o todas las ciudades latinoamericanas, pero que Quito es una ciudad especialmente hospitalaria, o lo fue en algún momento con el mundo del graffiti. Sí, ¿no? Claro, era... Y esa es la materia prima de este poema, ¿no? En este caso el cartel prohibitivo, pero que convive con esta escritura no poética, sino que pertenece al campo popular o que pertenece al campo de la política, como quieras verle, que es la escritura en paredes, que es la escritura pública. Claro. Y eso está asimilado en este poema, que es como bien interesante, ¿no? Y las mayúsculas, ¿no? Es raro ver un graffiti escrito con minúsculas, ¿no? Claro. Pues siempre está como la cuestión de la mayúscula, como el gesto de la intervención en el espacio público, lo que me hace pensar que capaz debíamos haberle invitado a la Mafo López para hablar de esto.
Pero ahí está, ¿no? El gesto esencial, me parece, de esta escritura, ¿no? Y irónico, porque... Irónico, ¿no? Porque el título es Prohibido fijar carteles, ¿no? Sí, sí. Y el sujeto que atraviesa esto está, digamos, doblegado, taponado, cubierto de carteles que le prohíben todo, ¿no? Sí. Y que quizá, claro, quizá no son específicamente carteles, sino, digamos, consignas que la sociedad le impone, ¿no? Sí, algunas no están efectivamente en la pared, ¿no? A mí me cuesta encontrar un cartel, quizás había, que diga obedezca a la policía, por ejemplo, todas estas cosas. Sí. Que eso está como implícito, lo cual supongo que es peor, ¿no? Pero o prohibido las huelgas. Pero hay otros que, o sea, prohibido pisar el césped, así son como... Eso sí uno puede encontrar, uno puede encontrar. Uno muy divertido es usar el ascensor para bajar. Sí, prohibido usar el ascensor. Prohibido usar el ascensor para bajar. Sí. De hecho, ese tiene un poco de sentido, pero bueno. No se aceptan reclamos, en fin, o sea... Pero hay algunos, ¿no? O sea, no hay vacantes, es uno que todavía podemos ver, ¿no? Claro. O sea, aquí en el centro de Guayaquil, ¿no? O sea, la búsqueda de esa prohibido hablar con el conductor, etcétera. Sí, en ese sentido es muy inteligente también cómo utiliza el recurso, ¿no? Porque está agarrando, digamos, un elemento concreto de la realidad, ¿no es cierto? Y a la larga, digamos, todos estos carteles que van apareciendo o anuncios que están apareciendo son, salvo estos que tú has mencionado, son, digamos, totalmente de la cotidianidad, ¿no? Y con ello construye digamos, un estado espiritual, una forma de ser, ¿no? O más bien que estado espiritual, digamos, una situación del ser en este contexto que lo va despojando, ¿no? Claro. Es interesante también esto, digamos, en esta fase Adum está en una fase claramente experimental, ¿no? Sí. Porque bueno, también es relevante que si bien apareció en el 73, este Curriculum Mortis está, título mismo de la sección o del poemario es interesante, ¿no? Sí. Curriculum Mortis está fechada en el 68, ¿no? Que es un año clave por el mayo del 68 y tantas otras cosas, ¿no? Entonces también está muy afinado con un espíritu, digamos, como de rebeldía, de, ¿cómo llamarlo, no? Que para nosotros es quizá... Bueno, que él estuvo ahí, yo creo. Estuvo ahí, ¿no claro, él estuvo ahí, sí. En París, ¿no? Sí, exactamente. Sí. ¿No? Él estuvo en París en ese año. Es un escritor de París. Tiene algo, ¿no? De París 68. O sea, como crítico es increíble, ¿no? Y se parece mucho a lo que hace Foucault. Sus textos críticos son como muy, muy genealógicos. Y es un hijo de mayo 68, de eso no hay duda, y de este tipo de imaginería. Pero la idea del currículum también es que está mucho en Adum, ¿no? Él ingresa, yo no lo he visto en tantos poetas ecuatorianos, probablemente en los ánsicos, pero él ingresa materiales o textualidades que no corresponden al mundo de la poesía, digamos, el currículum, el cartel, el recorte del periódico, el graffiti en el urinario, y digamos va como traficándolos al discurso poético, y ahí es donde hace sus huevadas, ahí es donde hace sus operaciones, ¿no? Claro, es un poeta que, digamos, por un lado es sumamente apegado a lo popular, ¿no es cierto? Sí. Que no pretende buscar así un lirismo elevado, ¿no? Pero que a la vez es un poeta difícil, es un poeta... por ejemplo, Los Cuernos de la Tierra hay secciones que son absolutamente medio surrealistas, digamos, ¿no? Y entonces va haciendo una especie de recorrido por la historia nacional, pero de hecho en alguna parte dice, no sé si en esas memorias él dice que yo quería contar la historia del país liberándome de la cadena de la anécdota, dice, ¿no? O sea, sin contar los hechos, sino... Sí, a través de las imágenes y de la proliferación de esas metáforas siempre tan extrañas. La idea de lo amargo, por ejemplo, es como muy, yo la siento como muy vívida en casi toda creo que eso atraviesa toda la literatura de Adum. Pero aquí ya están como colapsando esas cosas. Sí. Otra cosa que me llama la atención es que es en general una postura como bien pesimista, ¿no? Como bien... Es un escritor pesimista, ¿no? Total. Antológico. No, porque digamos un poema del mayo del 68 más bien podría
representar una cierta esperanza, ¿no? Una Sí, cierta... no, aquí no. Para nosotros, Mayo 68 es como quien dice una marca de un fracaso rotundo, pero estamos a 60 años, ¿no? Que en Europa no me temo, ¿no? O sea, creo que en la historia de Occidente, o sea, resultó que es así. Ujú. Pero claro, cuando uno piensa en Mayo 68 o en la Primavera de Praga, Claro, claro, la diferencia es que ni en Praga sí, pero en París no hubo la represión del 2 de octubre Claro. de 68 en Tlatelolco, Claro, por ejemplo. claro. Y ahí está la diferencia. Ahí está la creo- diferencia, Creo, claro. que produce. Tal vez eso es lo que hace que Adum sea más amargo, ¿no? Y de todas maneras es un autor, no encontré nada en este texto tan así, pero es un autor que sí trabaja con el sentido del humor, pero es esta ironía un poco justo amarga, así Sí. que es como mala leche el chiste que haces en un velorio. Sí, digamos, sí, es ¿no? verdad. Y aquí hay esa ironía, ¿no? Hay momentos en los que, por ejemplo, prohibido usar el ascensor para bajar. Dice, sí, jaja, Claro. pero puesto en el contexto grande, no da mucha gracia, ¿no? A pesar de que sí juega con el sentido del humor. Claro, y dice, bajar con tus piernas, para eso las tienes gratis desde el último accidente. Ahí hay un verso humorístico pues metido, ¿no? Sí. Eh, El cacho, ¿no? Sí, cierto. El cacho cruel, el cacho... Que yo no sé si aquí en Guayaquil se dice cacho al chiste, sí. No, aquí no dicen cacho, aquí dicen, ¿cómo es? Paro. Claro, ¿no? O sea, pero cuando vas a contar un cacho... Claro, ¿cómo le dicen a eso? Es un chiste, Un ¿no? chiste. En cualquier otro lugar. No he escuchado lo de Eh, cacho aquí. Porque yo me acuerdo justo que, y yo no sé si esto sea verdadero o falso, pero yo uno de los libros que le regalé a mi viejo alguna vez, que tampoco es muy, digamos, no tiene esta gran cultura literaria, Ujú. tiene una, bueno, es médico Ujú. también, y le regalé el libro El fútbol a sol y a sombra, Ya. y tiene una sola entrada sobre Ecuador, que Galeano dice que le cuenta a Jorge Enrique Adum, Ajá. que es este famoso partido, que está en la cultura popular. Estoy seguro que has escuchado esta historia de que vamos a hacer un minuto de silencio por la muerte de la madre del señor árbitro, Ya. y ya hay el minuto de silencio, y justo antes de que se acabe el minuto de silencio y va a pitar el inicio del partido, alguien en la tribuna se levanta y grita, pitarás bien, huérfano, hijo de puta. Y esto cuenta Jorge Enrique Adum. Y Claro. creo que hace mucho sentido o sea, es un chiste, es gracioso, Ajá. me cago de la risa. Pero a la vez Es es sí. densísimo, ¿no? O sea, podría estar en este poema tranquilamente esa Sí. anécdota de Adum. Y hay una continua, no, o sea, no sé qué otra palabra usar aparte de amargo, ¿no? De amargura o de decepción. De hecho, el primer poema de este Curriculum Mortis se titula Declaración del Desangelado, ¿no? O sea, hasta su primer libro es de Ecuador Amargo, Sí, ¿no? sí, Ecuador sí, Amargo, sí. Y sus poemas son más bien dolorosos, sombríos, Claro, ¿no? alaridos de... Polvosos, ¿no? La referencia constante a la muerte, la obsesión con el cadáver y con los Ujú. huesos. Cierto. Y este poema empieza con un cadáver. Despiertas casi cadáver, claro. Despiertas casi cadáver, ¿no? Esta cosa como muy, no quiero decir necrofílica, ¿no? Pero como esta relación con la muerte en su estadio, digamos, corporal. Sí. ¿No? Y es claro, es totalmente desangelado como toda la posición del sujeto que está aquí. O sea, no tiene chance de nada, ¿no? Despiertas casi cadáver cuando el reloj lo ordena. El día no te espera. Hay tanto capataz que mide el milímetro del centavo que se atrasa por ti. O sea, es un sujeto sin chance de nada, que está cagado, digamos, ¿no es cierto? Está totalmente sometido, ¿no? Bebes del café que te quedó de ayer y sales consuetudinario. Sales como siempre, prohibido curvar a la izquierda. Y enseguida, apenas pone un pie afuera, ya empiezan las prohibiciones, ¿no? Entonces, claro, sí se puede haber casi un cierto humor, de nuevo, amargo, no hay otra palabra, o desangelado, como él mismo lo pone. Claro, ¿no? claro. Entonces, muy pesimista. Yo me acuerdo cuando yo habré leído, no sé cuándo, pero creo que fue en el colegio que nos mandaron a leer Ecuador Señas Particulares. Sí. Y mi recuerdo de ese libro era como muy interesante, como muy potente, qué sé yo. Y cuando hice esta charla de Adum hace unos años,
lo volví a leer y me resultó como ya viejo llorón, párele, ¿no? Claro, o sea, claro. sí, no le daba chance a nada. Todos los capítulos eran decir cómo el Ecuador estamos tan mal y somos un desastre. Sí. Que claro, a la larga tiene mucho razón, pero es un autor que no se permite el optimismo, ¿no? Entre Marx también ¿Por qué? termina... Pero vamos por ahí. Yo creo que es un buen momento como para hablar de esto. Porque Ajá. es verdad, este poema... O sea, uno puede tener una vida, digamos, opaca, miserable, burocrática, digamos. Yo creo que la burocracia... Porque la burocracia es la proliferación de textos sin sentidos Claro. o de textos militares y es esto, ¿no? Claro. Un poco. Pero encuentra ciertos remansos de gozo, que por lo menos en Entre Marx el narrador tiene esta amante, Claro, digamos, tiene a claro. Rosana y tiene estos momentos de inmenso placer, Claro. que igual eso termina muy mal y lo que sea, y no hay ningún futuro posible en esa relación, en esa pasión. Pero en este poema, este personaje, que podría ser tranquilamente Claro. el protagonista de la novela, Sí, sí, sí. no hay un solo momento No hay. de algo de disfrute ni cuando se toma el café. Claro. No hay ninguna parte. Estoy ¿Por aquí. qué crees? O sea, ¿crees que esto es parte de una estrategia? ¿Crees que esto es parte, digamos, de una estrategia narrativa, política, existencial? Y que entonces es una construcción del discurso de Adum. ¿O crees que realmente esto es básicamente el reflejo de un alma, de un sujeto que ve todo de esa manera? ¿Cómo sientes? Yo sentiría más de eso segundo, creo, ¿no? Es así. Ajá. Ajá. Pero tal vez, fíjate en una parte hacia el final, cuando dice prohibido formar grupos, porque tú, individuo aislado, alicaído, con el vientre pegado al paladar que te sabe a medalla, eres inofensivo, ¿no? Pero ahí yo veo un poquito después algo que podría ser como una chispa de luz, porque dice, mejor apágate la luz, deja para algún día los rencores, ponte en toque de queda, métete en ti, prolóngate durmiendo para que vuelvas a amanecer heroico de puro testarudo. Ahí hay un gesto, ¿no? O sea, como que el sujeto a pesar de todo aguanta y sigue, ¿no? Heroico de puro testarudo y como que no se rinde de todas formas, porque al final termina diciendo, o sea, por ejemplo, esto que también es como un chiste, como un cacho, ¿no? Pues queda prohibida la lucha de clases, ha dicho el presidente, ¿no? Y sigues, aguantón y cobarde, solo porque el instinto, ahí ya no es una prohibición de afuera, ¿no? Sino de adentro. Él también, quien lo creyera, te colgó su letrero, se prohíbe morir, Claro, ¿no? claro, Entonces ahí sí hay está. una chispita de luz o de esperanza, como Sí. diciendo, bueno, aquí estamos y seguimos y no vamos a rendirnos de alguna manera. Claro, ¿no? ahí está, tienes razón. Y además estructuralmente el poema Ujú. empieza de nuevo. Es increíble porque con el último cartel, digamos, antes de se prohíbe morir, que yo creo que eso es lo que tenemos que comentar al final. Ajá. ¿Qué quiere decir esta tremenda frase, no? Ajá. Pero el último cartel es prohibido formar grupos Ajá. de todo de este poema bastante largo. Y desde allí, porque tú, individuo aislado, alicaído, esto que acabas de leer, hasta el final del poema, es realmente un poema de Adum. Sí. O sea, ya no está ya no es este collage Ya. del registro poético. Y acá es donde me parece que estructuralmente el poema nos está diciendo algo. O sea, a la larga, al final, Pero métete fíjate y escribe que- el poema, ¿no? Sí, pero el último cartel que aparece con mayúscula es prohibido formar grupos. Ajá. Pero luego dice, métete en ti, prolóngate, y comienza a hacer una lista. Entonces dice, para que vuelvas a amanecer heroico de puro testarudo, a leer las nuevas instrucciones para hoy como un estado de sitio, y aparece una lista de prohibidos que ya no aparecen como carteles, sino en minúsculas y dentro del, o sea, con un Sí, flujo sí, de sí. versos, Sí. que igual son prohibiciones, ¿no? Prohibido tener libros de Marx y otros libros, prohibido llevar los cabellos como te dé la gana, prohibido ir a China, prohibido besarse en los parques, prohibido tener fotografías del Che, nombrar al Che, leer al Che y otros autores. Son un montón. Prohibidas las faldas cortas, las películas suecas, las canciones de Bob Dylan. Es prohibida la revolución cultural de los Claro, 60, ¿no? exacto. O sea, eso es lo que está prohibido. Eso es lo que está prohibido, sí. O sea, la falda corta, las canciones de Dylan, los Beatles, o sea, todo lo que aparece, digamos, en los cuentos de Raúl Pérez Torres, ¿no? Ajá. Toda esa cultura Sí. de los 60. Sí, sí, sí. Pero entonces, en minúsculas. En minúsculas, ya no son carteles. Pero ya entonces, son... ¿qué hay que hacer? Dice el Ban. ¿Qué te parece que dice que hay que hacer? Yo supongo que seguir aguantón y heroico de puro testarudo. Eso es, ¿te parece que eso es escribir el poema?
¿Cómo? O sea, que cuando dice métete en ti mismo, porque el último es prohibido formar grupos y ahí se me antoja una doble lectura. Uh-huh. Está prohibido formar grupos, entonces no hay comunidad. Ajá. No hay panas, no hay toda esta cosa. No te queda más remedio que encerrarte solo en un cuarto y lo que haces encerrado solo en un cuarto es leer y escribir, Uh-huh. que es lo que hace y esa es la forma de aguantar. O la otra, que yo creo que es un poco este cinismo que sí hay en Adum, que tampoco cree mucho en que organizar grupos sirva para algo. Sí, también puede ser, ¿no? O sea, cualquiera que sean las dos cosas, me parece que la solución es, bueno, métete, escribe el poema y ahora sí está el poema, porque este poema va de corrido, ya no están los carteles. Ya no son carteles. Ajá. Y de tal. Me parecería y además son más ese poema que llamas tú, o sea, toda última parte, todas las primeras partes son como carteles medio a la larga, llamémosle ligeros, o sea, Sí. prohibido pisar el césped, prohibido usar el ascensor, prohibido usar el teléfono, como los signos que te prohíbe la ciudad, pero todas estas últimas en cambio ya son unas prohibiciones mucho más radicales y que van más directamente contra el ser y la identidad propia. Contra el intelectual. Y contra el intelectual, claro. Y no solo el intelectual, sino en general, digamos, contra la persona y su sentido, sí, ¿no? Sí. Y entonces a esta última parte se vuelve ya la proclama un poco de lucha, ¿no es cierto? Porque ahí un poco está diciendo todas estas instrucciones son pendejadas, ¿no? Sí. Prohibido los libros de Marx, prohibido. Y termina con esto que es casi un chiste, ¿no? ¿No es cierto? Que dice, queda prohibida la lucha de clases, ha dicho el presidente, ¿no? Que es como ya absurda la forma en que se prohíbe el asunto, ¿no? Como una negación absurda de la realidad que viene desde el poder y que no impide o que no para al sujeto que que por instinto sigue, ¿no? Sí hay un pequeño llamado a la lucha ahí, ¿no? Es como diciendo... Pero también es un poco amargo. Claro, amargo. Porque hay dos cosas, ¿no? O sea, este remate largo del poema se parece mucho al discurso novelístico de Entre Marx. Uh-huh. Porque tú, individuo, o sea, es cuando él se está hablando a sí mismo. Que ese largo discurso, esa especie de acumulación sin sentido de ideas y de reclamos a sí mismos o de reclamos al lector, quién sabe cómo funciona eso, se tratan sobre la imposibilidad de escribir en ciertas circunstancias. Porque la novela se trata sobre cómo no puede escribir la novela. Claro. Por un lado. Y por otro lado, esta conclusión terrible de que si uno escribe, el sentido último de la escritura es la muerte. O sea, que uno escribe para que se le coman los perros, digamos, al final. Y entonces a mí me parece que a pesar de que la escritura puede ser ese pequeño remanso de libertad en medio de este mundo de prohibiciones, pese a las dificultades de no poder leer qué sé yo, de todas maneras tiene este final nada gratificante, claro. ¿No? O sea, pero yo digo... O sea, de todas maneras escribe porque de todas maneras su instinto le dice no te puedes morir, ¿no? Entonces ahí hay una especie de resistencia o de persistencia en contra de las prohibiciones. O sea, aquí el mundo es una cagada, o sea, soy un individuo aislado, alicaído, inofensivo, dice en una parte, pero me prohíbo morir y sigo y escribo, ¿no? Ese es el sentido, ¿crees? De la Aguantón, dice, de la ¿no? última. Aguantón es buena, aunque ¿no? aguantón y cobarde, dice, ¿no? También es un poco, puede ser también hay una crítica al intelectual que solo escribe y no hace nada, ¿no? O sea, no afecta directamente, no sale a la lucha, digamos. Que es un poco lo que estabas diciendo hace un ratito, es en medio de este contexto, ¿no? Que vamos a dar clases, ayer acaba de explotar es un quilombo. Sí. Y uno va a dar clases, yo hoy voy a dar una clase sobre el barroco. Claro. Ponte, o sea, que es interesante porque el barroco es justo eso del vaciamiento de sentido. Uno va a dar la clase y piensa y luego ve en el Twitter o ve en la calle, no hay que ir al Twitter, ve en la calle que hay gente que se está manifestando, que hay gente que está sufriendo. Y a mí a veces me cuesta encontrarle sentido. Sí, a mí también. O sea, la lectura de un texto literario en sí mismo, pienso, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y crees que piensa el man lo mismo? No, por eso creo yo que el instinto lo prohíbe morir, ¿no? O sea, a la larga... Es eso, se prohíbe morir. Claro, yo digo, a la larga
aquí es donde te juegas el sentido de fondo, ¿no? O sea, yo creería que gran parte del problema es que la gente no quiere pensar, ¿no? Y entonces se deja llevar por los carteles y se deja llevar por la propaganda, digamos, por lo que te dicen desde afuera. Y entonces sí somos en verdad individuos alicaídos, aislados, inofensivos, como dice aquí. Pero donde uno de los espacios donde te puedes jugar el sentido es esto, ¿no? La escritura, la poesía, la persistencia, me prohíbo morir y lo digo, ¿no? Claro, quizá eso es muy poca cosa, ¿no? Pero es importante porque si no pensamos, digamos, que es un poco lo que nos obliga a hacer el sistema, ¿no es cierto? O sea, que nos bombardea con los prohibidos y con las propagandas. Entonces somos unos seres... Sí. Y eso es finalmente lo que nos ayuda a hacer al poema, ¿no? Uh-huh. El poema nos ayuda a navegar como entre estas prohibiciones. Y yo te iba a decir... Y a percatarnos de ellas, ¿no? Y a ponerlas ahí al frente y ver lo estúpidas que son, ¿no? Y ahí, claro, pues, o sea, lo que Adum se niega rotundamente a hacer, y por eso creo que también forma parte de una estrategia, es decir, el optimismo no ayuda en nada. O sea, el decirte, no, pero sí, está prohibido, pero tú dale, o sea, ese voluntarismo feliz, no tan típico de la cultura, digamos, anglosajona, mainstream. Quizás es parte del problema, más bien. El mundo es una mierda, pero tú puedes siempre sonreír, ¿no? Y echarle ganas y no sé qué. Creo que hay una decisión hasta ética en Adum de mantenerse firme en el pesimismo. En ese pesimismo, casi como una postura existencial. Sí, ¿no? Sí. Y de alguna manera combativa, ¿no? O sea, en el sentido de no le voy a sonreír a estas prohibiciones que me obnubilan, que me anulan, ¿no? Sí. Voy por lo menos a andar ahí carajeándole, ¿no? Yo ayer me puse a ver muchas cosas sobre Adum. Hay de estas famosas entrevistas que están en YouTube, en la caja de Pandora, creo. Sí. Ya está muy viejito. Sí. Me emocionó oírle. Sí. O sea, me hizo falta, ¿no? Como que hace falta algo que ya decíamos hace un rato. No sé si estos poemas, pero hace falta estas intervenciones. La idea de que la poesía... Estamos a punto de leer a dos de los grandes poetas de la lengua, en mi criterio, que son César Dávila y Jorge Carrera Andrade, ¿no? Donde la estatura verbal de las imágenes es otra, aunque Adum es completamente capaz de hacer unas secuencias de imágenes devastadoras, especialmente en esos primeros libros. Y en Los Cuernos de la Tierra hay secciones enteras que son así. Eso es tremendo, ¿no? O sea, esa poesía de Adum es muy fuerte. Pero claro, ¿no? O sea, Adum tiene una cosa como que yo valoro mucho, que es... Valoro mucho en un mundo donde en una situación de la poesía donde la poesía es ya solo la performance. Claro. ¿no? Pero nos recuerda que la poesía es performática. Esto es poesía performática sí, en Adum, que es muy, muy interesante. Pero o sea, el poder de la poesía es su capacidad de generar sentidos, ¿no? Sí. Y eso es un poco lo que hace, y un poco el sentido de este podcast, digamos, ¿no? O sea, entrar a hurgar en él, enfrentarlo y de alguna manera vivir lo que te propone, ¿no? Y Adum, sí, pues eso es lo que lo vuelve importante también. Muchas veces yo creo que no hay que hablar tanto de quién es mejor o peor, sino que en el marco en el que lo lees, quién es más importante o menos importante, ¿no? Y ahí sí no, porque digamos, quién es mejor poeta es imposible de resolver. Sí. Pero sí puedes decir, Adum es uno de los poetas más importantes del país, en el sentido en que él asume un rol en el campo literario desde unas consideraciones que tienen que ver con un proyecto de país, ¿no es cierto? O sea, desde el primer libro, que es Ecuador Amargo, lo que él está es reflexionando sobre la historia, sobre la cultura, sobre la identidad, y dentro de eso tiene algunos fragmentos muy notables, ¿no? Yo creo que Entre Marx es una novelaza, muy difícil, pero, por ejemplo, una de las cosas que a mí más, de los textos que más me ha gustado leer es esa homenaje que le hace al Fakir en una nota al pie larga. Ese texto es increíble, ¿no? Es de una humanidad y de un amor, digamos, ¿no? Es un texto increíble y aparece ahí una nota al pie
Entonces, eso, digamos, de la potencia larga de las palabras, ¿no? Darle un sentido a las cosas que hacemos y permitirnos generar otros sentidos y cuestionar los sentidos que nos vienen dados en este poema por los carteles que nos bombardean y nos rodean y que nos definen. O sea, te prohíbo, te prohíbo, te prohíbo, te prohíbo. Y es lo que decía de las gotas de agua en la cerveza. O sea, ¿cuándo te das cuenta que has dejado de ser libre, digamos? ¿Cuándo te das cuenta que la democracia ya desapareció o nunca existió, tal vez? Y la sigues bebiendo como que... y sigues pensando que decides algo. Entonces, quizá la poesía o la palabra es el espacio donde puedes sacudirte un poco y darte cuenta de estas cosas, ¿no? Entonces ahí tiene un valor radical. Sí, creo que sí. Creo que y Adum creo que eso. nunca pierde eso, esa línea, nunca se le va de la vista ese valor de la poesía, ¿no? Incluso en sus experimentos así tan complejos como lo de Los Cuernos de la Tierra, pero lo que está haciendo es justamente hurgando en el sentido de nuestra historia y de lo que podemos pensar y revolviéndote un poco las cosas, ¿no? Entonces ahí está... Y es increíble porque está preparando, es como que esa sala de experimentación por momentos tan ininteligible desemboca en esto. Claro. O sea, es interesante. Lo de... Y esto solo lo voy a dejar picando para el próximo... Quizás no vayamos a hablar exactamente de esto, pero quizás sí en el futuro, de esta bien compleja relación. Que hay una relación personal tensa y complicada entre Adum y César Dávila, que aparece como personaje en Entre Marx. Pero hay muchísimo que nosotros podemos sacar del diálogo entre esas dos obras poéticas, claro, que al que vamos a volver. Todavía no tenemos idea de qué texto de César Ese Dávila. sí es el que más más intriga me da, porque son textos, o sea, los que yo quisiera escoger son larguísimos, claro, y súper difícil, entonces toca buscar alguno que nos permita meterle el diente ahí. Qué maravilla. Gran conversación sobre Adum, pana. Chévere, Adum. Es lindísimo poder tener este espacio para hablar de estos escritores que queremos tanto. Yo en particular le tengo como lo que pasa con todo lo que le tienes cariño, a veces estás profundamente en desacuerdo. Sí, exacto, sí. Pero no le dejas de tener cariño, aunque yo estoy particularmente... Me siento muy, muy sincronizado y muy interpelado por este texto y por esta revisión que hemos hecho en general de la obra de Adum. Bueno, la siguiente semana todavía no nos vemos con César Dávila. No. Vamos a dejarlo así en la incógnita para nuestro 10º episodio. Gracias, pana. Dale, gracias a ti. Nos vemos la próxima. Y a quienes nos escuchan, les recordamos que este programa ha sido grabado en los estudios de Radio Huartes y se publica en la página de la radio y también en Spotify. Vamos a seguir la próxima semana con otro poema de la literatura ecuatoriana y tal vez en la semana les vayamos a decir cuál es. También quiero recordarles que pueden comentar en la página de Instagram de Radio Huartes y con eso nos vemos la próxima semana. Gracias. El podcast El Crimen Fue Menor es una producción de Radio Huartes y fue grabado en sus estudios ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, Guayaquil, Ecuador, 2025.